Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Tarquino Orellana, ex concejal del Cantón Cuenca, también fue procurador del municipio de esta ciudad, con quien vamos a dialogar precisamente sobre la situación del alcalde de la ciudad, Cristian Zamora. Tarquino, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Pues 2 resoluciones del contencioso electoral respecto de 2 denuncias que tenía el alcalde de la ciudad. Una le fue negada a Guarderas por esta denuncia que tenía relación con una infracción de carácter grave en el proceso electoral anterior por haber supuestamente hecho campaña a favor de uno de los candidatos, en este caso Yacu Pérez Guartambel. Esta fue ya desestimada, pero esta segunda denuncia interpuesta por la concejala de Cuenca, Diana González, por violencia política de género, ha tenido ya una sentencia en contra del alcalde que le retira sus derechos políticos por un lapso de 6 meses y le impone una multa a favor de Diana González. Pues esta resolución ha tenido varias lecturas. Por un lado, la satisfacción en este caso de algún sector de las mujeres, sobre todo, al tener una respuesta favorable ante este tipo de agravios, pero también está el sector que de alguna manera atribuye a una decisión política de cara al proceso electoral y sobre todo con una intención clara de evitar que el alcalde Cristian Zamora se presente para la reelección. Tarquino, bienvenido. ¿Cuáles son las lecturas? Muy buenos días, muchas gracias. Creo que es un tema que de alguna manera se venía anunciando. Está en el ambiente, sigue en el ambiente. Todavía habrá que esperar, por lo menos diría yo, 3 semanas, un mes, para que tengamos decisiones definitivas en los dos casos que están pendientes y que, vistos en perspectiva de la conducta del ingeniero Cristian Zamora, realmente son pocos casos para la conducta de él. Creo que en esa medida también hay que valorar los temas y creo que aquí hay 2 preguntas que son indispensables y que creo que las 2 tienen respuestas positivas. La primera, el doctor Cristian Zamora Matute cometió la infracción, ha sido las acciones a las que se le atribuyen tipificadas como normas que deben ser sancionadas. La respuesta es evidente, sí. Son conductas que sin duda alguna, creo que todos hemos sido testigos. Hizo campaña por un candidato, lo hizo desde su posición de alcalde, la hizo, así es verdad. Eso está sancionado. 2, tuvo una conducta con la señora concejala a la que menospreció, le denigró de manera permanente y diría sistemática, como está demostrado en el proceso. Efectivamente, esa es una conducta que está sancionada por nuestra ley. Sí, es cierto, está sancionada por nuestra ley, de tal manera que es evidente que a ella corresponde una sanción. Que esa sanción es necesaria, es otra pregunta importante. ¿Es necesario sancionarla? Evidentemente, yo creo que corresponde, ya está regulada en nuestra Constitución y en nuestra legislación, que hay conductas que merecen un reproche y una sanción que está atribuida a un juez competente, que es el contencioso electoral. ¿Por qué es necesaria la sanción? Y creo que ahí entramos en un terreno mucho más delicado. Es necesaria la sanción y esa sanción puede poner en riesgo la actuación democrática. Creo que sí es un tema que debemos valorar, que corresponde valorarlo, y aquí creo que entra en juego un tema de orden político. Es una fórmula política librarse de Cristian Zamora para que no sea candidato. Evidentemente que sí, que resulta conveniente para muchos, pero también la pregunta es, ¿no se la ha ganado? Cristian Zamora no ha hecho todo para que ocurra lo que está ocurriendo. Mire, yo creo que los cuencanos hemos sido testigos de una conducta que es peligrosa y dañina para la democracia, que es nociva para la democracia. Cuando la autoridad, que está subordinada a la ley, se coloca por encima de la ley y se coloca por encima de sus mandantes y cree y supone en esta condición
de ibris, de que cree que el mundo comienza y termina con él, y que declara que es el mejor alcalde de la ciudad, que ha hecho más obras, que todos le debemos y que sin Zamora Cuenca muere. Perdonen. Creo que ahí hay que poner las cosas un poquito en equilibrio. Hay temas que son antes, después y sin Zamora. Y que por supuesto Cuenca tiene objetivos, tiene problemas, tiene metas, tiene proyectos, tiene deseos, necesidades. Ahora, Tarquino, serán con o sin Zamora. Ahora, Tarquino, quizás es importante hacer algunas reflexiones que de alguna manera ya lo has hecho, pero quizás vale profundizar en esta idea de que se estaría instrumentalizando un logro de la lucha de las mujeres con fines políticos, y esto de alguna manera lo que hace es desestimar, digamos así, una denuncia absolutamente válida por violencia política de género, pero le deja este elemento en un segundo plano. No sabemos si es que efectivamente se hubiese dado paso a una denuncia de esta naturaleza, si las condiciones políticas hubiesen sido otras, y que más bien se estaría utilizando como decía, estos logros de la lucha de las mujeres con estos fines. Mire, yo creo que hay una discusión que es diferente de la que estamos teniendo y tiene que ver con nuestra administración de justicia. Nuestra administración de justicia y la institucionalidad en el país no merece nuestra confianza. Y es verdad que hay intereses políticos, y es verdad también que los intereses políticos se superponen a los dictados de la propia norma y a las actuaciones correctas de los jueces. Yo creo que ahí hay una discusión que es legítima y donde los temas se vuelven bastante delicados en términos estrictamente de dividir y poder establecer este otro concepto que todavía no hemos desarrollado, de la proporcionalidad de la sanción. Uh-huh. Frente a lo que ha ocurrido, ¿es suficiente una multa? ¿Es suficiente una disculpa pública? ¿Eso corrige efectivamente la conducta del doctor Cristian Zamora? Yo me pregunto y les pregunto a los cuencanos, ¿ustedes creen que el doctor Zamora se va a componer? ¿Ustedes creen que la sanción le corrige? Ha habido una manifestación en estos 3 años que le hemos conocido de autoridad, en alguna ocasión, en que más allá de la declaración demagógica de pedir perdón en una sesión solemne, ha dado una manifestación sincera de corregir sus actuaciones. Si el día que les recibe la sentencia anuncia más violencia, creo que estamos frente a un personaje peligroso en el orden político y que tiene que ver con una cultura, que es la cultura de confundir liderazgo con arbitrariedad y autoritarismo. Este no es un tema que le ocurre solo a Cuenca, ocurre como una fórmula política que se ha puesto a circular en estos últimos años de desesperación política que vive la ciudadanía y que no encuentra ciertamente canales de representación con legitimidad, con diálogo, con actitud constructiva, con confianza, que restituyan los pactos obligatorios a los que estamos obligados los ciudadanos con las autoridades. Entonces me parece a mí que sí, aquí hay un tema muy delicado, hay sin duda una decisión política que se ha tomado. También es cierto que temas importantes, los de la violencia contra la mujer, la violencia contra las personas, recordarán ustedes, a mí se me ha quedado grabado realmente en mi imagen unas declaraciones que hacía el doctor Zamora cuando gesticulaba y gritaba y convertía casi en una consigna para que los cuencanos no olvidemos. Becerra, Castro y León gritaba, casi como una fiera enfurecida. Y eso convertido en el discurso ordinario que convoca la violencia y que impide todo diálogo en el ámbito de un municipio. El municipio es sobre todo la comunidad cercana. El municipio es fundamentalmente la convivencia ciudadana. El municipio es la fórmula más antigua, primero, la más racional, la más productiva
de desarrollo social. Y esta comunidad pequeña que somos los municipios, esta integración obligatoria que supone la vida común, esta necesidad de corresponsabilidad convertida en el momento más autoritario, y que creo que en la historia de Cuenca, los que tenemos alguna edad, por lo menos podemos tener memoria y conocimiento de los últimos 30 años, y creo que nada se puede comparar. Y nada se puede comparar para bien, porque desgraciadamente esto nos ha pasado un acontecimiento dañino. Ahora, Tarquino, nocivos. Ahora, Tarquino, esto todavía no está firme, digamos, porque todavía existe la posibilidad, y ya lo anunció el propio alcalde con sus abogados, apelarán esta primera decisión o esta resolución en primera instancia del contencioso electoral. ¿Cuánto tiempo tomaría esta segunda parte, digamos, de esta apelación para poder tener una resolución? ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice? Porque en este momento lo que se está jugando son los tiempos para ver si es que va o no va a poder participar el alcalde en las próximas elecciones que se adelantaron al mes de noviembre. Efectivamente, la norma no establece plazos para las elecciones, desgraciadamente. No hay plazos, y esto es parte del juego político, evidentemente. Y creo yo que vamos a estar abocados a cualquier decisión. Yo lo que quisiera decir y quisiera insistir es que lo que le pase a la ciudad de Cuenca, lo que le vaya a pasar a Cuenca, es independiente de la conducta del doctor Zamora. Que Cuenca no puede resolverse ni disputarse en términos de una persona. Que Cuenca, los que somos cuencanos, los que nos aspiramos a responder, a responsabilizarnos de los temas de la ciudad, creo que es indispensable que, discutamos los temas que son importantes. Acaba de ocurrir una entrevista en esta emisora sobre lo que pasa con Río Blanco, lo que ha quedado de Quimsacocha, y estos supuestos triunfos que tenemos los cuencanos y que están ahí latentes, y que no tienen respuestas. Y que no tienen respuestas positivas, productivas. Esos son los temas que debemos discutir. ¿Qué le pasa a nuestra vialidad, que es un tema pendiente, latente, de cuántos años, sobre los cuales no hemos dado pasos en ningún sentido? Al contrario, hemos perdido estos últimos años. ¿Qué le pasa a la movilidad en nuestra ciudad, cada día más caótica, sobre los cuales tampoco hemos dado pasos reales, efectivos, constructivos y que sean sostenibles en el mediano y en el largo plazo? ¿Qué le pasa a nuestra ciudad en temas de seguridad? Esos son los temas que sí nos tocan discutir, sobre los cuales debemos desarrollar acuerdos, sobre los cuales hay que tener políticas y sobre los cuales hay que construir diálogos positivos. Eso se hace con o sin Zamora, y ojalá sin Zamora. Ahora, precisamente ese es uno de los puntos que estarían en este momento en debate, en discusión. ¿Qué dice Cristian Zamora? En su última publicación en la red social X dice: más fuentes y encuestas confirman lo que conocemos. Somos la administración pública mejor evaluada del Ecuador. El respaldo en Cuenca por haber cumplido y respondido al pueblo es imbatible. Con esto, lo que nos está diciendo Cristian Zamora y lo que mucha gente ha opinado es que él era la única opción, no porque sea válida o no válida, sino que en términos políticos no había otro candidato o candidata que pudiera enfrentarle a Zamora en el proceso electoral que se avecina, y esto obviamente ha sido de una preocupación del gobierno nacional respecto de quiénes podrían ser sus candidatos acá. Pero quizás la pregunta es, efectivamente, sin Cristian Zamora en la contienda electoral, en caso de que a la final así se dé, abre otras posibilidades para otras opciones fuera, además de esta polarización que es tan radical aquí en nuestro país. Yo creo que los escenarios efectivamente son distintos con o sin Zamora. Creo que es obvio entenderlo así. Creo que el primer escenario, el más posible, todavía sigue siendo que el doctor Cristian Zamora sea el alcalde candidato. Es una relación democrática absolutamente desigual. Absolutamente desigual. ¿Cuánto de los recursos públicos en beneficio de la persona Cristian Zamora han sido investidos los últimos 3 años en Cuenca?
Cuando la ciudad de Cuenca ha vivido un estado de propaganda tan consistente, persistente, sistemático como el que ha tenido la ciudad de Cuenca en la administración del doctor Cristian Zamora. No creo que se compara con ninguna administración. Y esa es una conducta antidemocrática que ha sido promovida, financiada y sustentada desde el municipio de Cuenca, dirigido por el doctor Cristian Zamora. Si el doctor Cristian Zamora es un candidato potente, es un candidato que polariza, es un candidato que divide y es un candidato que tiene 18 presunciones de responsabilidad penal pendientes. Ese es el futuro de Cuenca, esa es la discusión más importante que Cuenca debe tener. ¿Qué le pasa a Cristian Zamora? Sin duda que no. Pero es un escenario posible. Y es un escenario, creo que yo, peligroso y dañino para la ciudad. Ese es un escenario. El otro escenario es el otro escenario de los distintos candidatos y de las distintas aspiraciones, donde todos creen que sin Cristian Zamora, después del 18,5%, todo puede pasar. No olvidemos que las últimas encuestas que se han hecho respecto de las eventuales candidaturas, incluso la del doctor Zamora, tiene el 67% de rechazo. Entonces es una distorsión también sostener que efectivamente es el candidato más fuerte, que es el imbatible y que solo es la única persona a la cual los ciudadanos nos podamos dirigir. Creo que hay un ambiente penosamente de una gran apatía ciudadana y una absoluta desconfianza de lo que hagan o lo que hagamos o lo que podamos hacer quienes hacemos siempre presencia política en esta ciudad y en el país. Efectivamente, esa condición es una condición que le está haciendo daño a la democracia local y sí me parece a mí que es indispensable, independientemente de lo que ocurra, que los cuencanos tengamos la voluntad, la actitud, la responsabilidad de preocuparnos de los temas reales, que seamos capaces de hacer los pactos que necesitamos. ¿Cuáles son los pactos que estamos necesitando? Los del agua, los de la seguridad, los del trabajo, los de la producción, los de la movilidad, los de la vialidad. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos institucionalidad, universidades, tenemos institucionalidad, cámaras productivas, tenemos, por lo tanto, una voluntad ciudadana que se ha manifestado, creo que de las más maravillosas, las que tuvimos en septiembre del año anterior, esa voluntad de lo que podríamos llamar, permítame que me invente un término, esto de ser cada día más encuencanos, de encuencarnos nosotros. Esa voluntad que tenemos, creo que es una oportunidad que un liderazgo debe construir. Eso de unir a la ciudad para los grandes temas de la ciudad, ese es el trabajo de un líder. Y por lo tanto creo que eso sí debemos buscar, eso sí debemos construir, eso hay que alimentar, y en esa dirección y en esa voluntad y en ese sentimiento, creo yo, en ese apasionamiento que podamos tener por nuestra ciudad, creo que podemos hacer cosas muy importantes, cosas bellas que podemos hacer, cosas alegres que podemos construir y ciertamente olvidarnos un momento que el tema más importante de Cuenca es qué le pasa al doctor Zamora. Ahora, quizás hay otras inquietudes respecto de si se ratifica la sentencia de la suspensión de los derechos políticos al alcalde. ¿No podría seguir ejerciendo la alcaldía? ¿Tendría que asumir la alcaldía, en este caso la vicealcaldesa Marisol Peñalosa? De ninguna manera. Creo que la sentencia es absolutamente clara. Lo que está sancionado es el derecho de participación política. De participación en el proceso eleccionario es clarísimo. Porque los derechos políticos se dividen, están claramente establecidos en la Constitución, en la ley, es el derecho a elegir, a ser elegido y a ser autoridad pública representativa. Este momento no podría ser elegido, esa creo que es la sanción, que está clara, por lo tanto no podría participar, está suspendido una parte de sus derechos políticos. Y vean, no olvidemos tampoco, el doctor Zamora va a seguir siendo alcalde de Cuenca hasta mayo del próximo año. El doctor Zamora va a seguir siendo un actor político en esta ciudad y el municipio, desgraciadamente, tal como ha sido llevado en estos últimos años, va a ser una institución que está con una orientación y con una actividad política permanente que ha sido personalista, que ha sido
de construcción de una imagen, de la generación de un personaje. Eso es lo que ha hecho también la gestión municipal con los recursos de todos los cuencanos. Bien, doctor Orellana, queremos agradecerle por habernos acompañado la mañana de hoy. Yo a usted me he dado una oportunidad importante que creo de hablar con un poco de sinceridad en la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Tarquino Orellana. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. En esta casa somos